Estos son los podcasts de Casa de Oración Buena Tierra. Comenzamos. Hola de nuevo y bienvenidos nuevamente a esta serie de podcasts de Casa de Oración Buena Tierra. Como siempre es un gusto poder tenerte con nosotros y damos gracias a Dios por ello. El día de hoy continuamos con nuestro quinto episodio de la serie titulada ¿Quién es Jesús? En estas enseñanzas que tienen como objetivo conocer al autor de la fe que profesamos como creyentes, pero también para conocer a quien puede redimir tu vida si aún no has depositado tu confianza en Él. En el desarrollo de nuestro episodio pasado, hemos profundizado más en esta verdad que estamos tratando de comprender mejor, la verdad de que Jesús es el Salvador del mundo, y lo hemos hecho respondiendo a la pregunta ¿cuál era y cuál es la condición del hombre delante de Dios? Y sin duda que nos hemos dado cuenta que las Escrituras no muestran un buen panorama desde la perspectiva de Dios acerca del hombre caído, por supuesto. Nos hemos dado cuenta que esta condición requiere justicia y que Jesús viene a salvar a ese hombre de la justa condenación que merece a causa de su condición, es decir, de que está muerto en sus delitos y pecados. En este episodio seguiremos escudriñando las Escrituras para entender por qué se dice que Jesús es el Salvador del mundo. Respondamos el día de hoy a la siguiente pregunta. Una pregunta que una vez más nos ayudará a entender más esta verdad. La pregunta es, ¿por qué Él? ¿Por qué Jesús y no otro? Es decir, ¿por qué Jesús es el único que puede salvar al hombre de la condenación? ¿Qué lo hace tan especial y qué hace que Él sea el único que pueda salvar al hombre que pone su confianza en Él? Bueno, quiero comenzar diciéndote que las Escrituras proclaman que Dios, por amor, por gracia, por misericordia, compasión, por amor a su nombre, quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido. Pero había una deuda pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado podía pagar. Y sabemos que toda deuda o delito debe ser pagado de forma que el pago sea congruente con la violación cometida. Esto pasa así. Si se echa a perder un automóvil, ese daño no puede pagarse con una bicicleta, porque el pago no sería congruente con lo dañado. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, es decir, un hombre perfecto. Por lo tanto, solo otro hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad su ley podía restaurar lo arruinado. Jesús vino al mundo y asumió como suyos los pecados del hombre. Quiero que me acompañes a tu Biblia a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, nuestro Señor Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y la deuda quedó saldada. Consumado es, dijo nuestro Señor en la cruz. En el idioma griego la palabra es tetelestai, que era un término comercial que se usaba cuando una deuda quedaba pagada por completo. Con estas palabras Cristo nos dejaba ver que la enemistad entre Dios y el hombre había terminado. Lo que había mantenido al hombre y a Dios separados había llegado a su fin, porque por un lado Jesús había satisfecho todos los requisitos de la ley de Dios y por otro lado la deuda que el hombre tenía con Dios había quedado saldada. El hombre pasó de ser enemigo a ser amigo de Dios, y esto lo dice la palabra. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A esto llamamos reconciliación, y esta reconciliación se ha hecho posible por medio de la cruz. Acompáñame a tu Biblia de nuevo y vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, por otra parte llama a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es Jesús llamado en el Nuevo Testamento, porque a eso vino, a quitar el pecado del mundo. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Dios había dispuesto que el hombre sacrificara corderos sin defectos físicos y derramara su sangre para el perdón de los pecados, y esto como una forma o figura para preparar el camino para la venida del verdadero Cordero de Dios. Los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento solo cubrían temporalmente los pecados del hombre, pero no podían limpiarlos por completo, y por eso fue necesario el sacrificio del Cordero perfecto, sin defectos, del que nunca pecó. Jesús es el Salvador del mundo, y no otro, porque Él llevó una vida perfecta de obediencia que el primer hombre no pudo llevar y que nosotros no podemos llevar. Jesús se sujetó a un cuerpo terrenal y se sujetó también a la ley establecida por Dios. La cumplió y nunca pecó. Jesús es el único camino al Padre, porque es el único que entregó su vida por el rescate de los que desecharon a su Padre. No hay salvación en ningún otro. Es Jesús el Salvador del mundo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, y no hay otro, ningún otro Salvador, ninguna esperanza fuera de Él, ninguna sangre capaz de limpiar nuestra maldad. ¿Por qué Él? ¿Por qué Jesús y no otro? Ha sido nuestra pregunta del día de hoy, y la respuesta es clara. Jesús es el unigénito del Padre, el Verbo hecho carne, el Adán perfecto, el único y verdadero Cordero de Dios. Reflexiona en estas palabras, atesóralas en tu corazón. Que Dios te bendiga.